Bien, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización el haberme invitado para poder estar aquí contando nuestros trabajos. Deseamos que puedan valer para algo, para sus discusiones, y muchas gracias por la presentación a Luisa. Empezando con el trabajo, lo que diría es que, bueno, yo les voy a dar un poquito de soporte empírico para que vean la cantidad de trabajo que les queda por hacer en lo que son los mercados. El trabajo se titula Un análisis de la tipología de los mercados a través de los precios, y como dijo Luisa, los autores son Carlos González Correa, del Gobierno de Canarias, y Alejandro Rodríguez Caro y Santiago Rodríguez Fijó, del Departamento de Métodos Cuantitativos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cuál es nuestro objetivo? El objetivo que nosotros perseguimos es, desde el punto de vista cuantitativo, identificar la tipología de los mercados en cuanto a su competitividad, pero definida únicamente, o solo nos centramos en aquello que es la comparación o la evolución teórica que debe haber entre la evolución de los precios y la evolución de las cantidades. Como segundo objetivo, dado que al analizar los datos de nuestra serie observamos que existe un cambio importante, un cambio estructural importante en el comportamiento del consumo en el año 2008, existe una drástica reducción de la tasa de crecimiento del consumo en España, pues dado que teníamos una serie amplia, pues decidimos también como segundo objetivo ver cómo estaba afectando esta reducción drástica del crecimiento del consumo del 2008 a lo que serían los mercados definidos con datos anteriores a este año, hasta el 2007. Lo primero, aquí esto es un congreso de competencia, y lo primero que tenemos que aclarar es que el concepto de competencia que nosotros vamos a hablar es un poco distinto al concepto que se ha hablado aquí en las jornadas a lo largo de esta mañana. Nosotros hablamos de un mercado competitivo como aquel mercado en el cual existe un equilibrio entre el poder de la oferta y de la demanda, de tal forma que los ajustes, si existe realmente esta competencia, se debieran realizar fundamentalmente entre precios y cantidades. Debiera haber esta evolución, esta subida-bajada de precios y cantidades. Como pueden ver, es un poco distinto a ese concepto de competencia que hablamos y que está detrás de la mayor parte de las intervenciones de esta mañana, en donde la competencia se entendía como aquellas empresas que rivalizan en el mercado. No es este tanto nuestro problema, evidentemente, uno lleva al otro, no sé cuál, pero uno sí lleva al otro, pero nosotros nos centramos en ese poder de mercado y no tanto en la rivalización entre empresas. Poder de mercado entre oferta y poder de mercado entre demanda. El esquema de trabajo que voy a seguir va a ser un pequeño marco teórico, que como van a ser fórmulas lo voy a intentar cortar mucho, una identificación a través de ese marco teórico de la tipología de los mercados con lo que nos encontramos, para luego una aplicación a las comunidades autónomas, que evidentemente son muchos datos. Voy a poner algunas tablas, pero vamos a hacer únicamente hincapié en 3 o 4 datos que van a ser lo que me da pie a decirles que todavía queda mucho trabajo por realizar, como les comenté al principio. El marco teórico es fundamentalmente esta fórmula. Esta fórmula, tampoco quiero que se la sepa mucho, pero aquí en esta se distingue una parte roja de una parte negra. Ya veo que no le gusta mucho el tema de análisis, pero sencillamente. Esta parte de mi izquierda, de su derecha, esta I sub Q, esto es un índice de cantidades per cápita. Es un índice que nosotros obtenemos, nosotros estimamos, dado que no existe realmente la medición de este índice. Mide cómo evolucionan las cantidades per cápita que consumen los individuos en el bien o servicio iésimo. Iésimo, cualquier bien o servicio que consumimos. Y la última parte, la parte negra, 1 partido por ese I sub P, sería el índice de precios. Nos mediría cómo va evolucionando los precios, la variación de los precios del bien o servicio iésimo. Como pueden ver, es una relación inversa entre estas dos cifras, lo cual es normal. Esto lo que nos lleva es a que si midiésemos una correlación entre estas dos magnitudes, esta correlación debía ser negativa. Eso sería lo natural, es lo que la teoría nos dice en un mercado competitivo, pero sin embargo existe ese factor rojo que está ahí. Ese factor rojo está formado por N, que es la población, por G, que es el gasto total realizado en una economía, y esas W super I. Esa W super I
es el porcentaje de gasto que le dedicamos a un cierto bien, a un cierto servicio a la hora de adquirirlo para su consumo. Existen dos índices de tiempo, el tiempo cero y el tiempo t, que nos medirían la evolución. Bueno, si realmente este factor rojo fuese un factor constante, fuese una constante, entonces sí debiera cumplirse lo que he dicho antes. Debiera cumplirse que las cantidades y los precios debieran evolucionar con signo contrario. Ahora bien, si este factor rojo no es constante, ¿y cuándo no es constante? ¿Qué mide este factor rojo? Este factor rojo lo que está midiendo es cómo cambian los parámetros estructurales del modelo. Lo que está cambiando es que las condiciones en el mercado hacen que cambiemos nuestras ponderaciones, cambiemos el porcentaje de gasto que le dedicamos al consumo de un cierto bien, que se produzcan movimientos migratorios, que se produzca un cambio en el comportamiento del gasto. Si esta parte roja no es fija, automáticamente la correlación entre las cantidades y los precios no tiene que ser positiva, no tiene que ser negativa, y puede ser positiva. Pero en ese caso lo que nos estaría diciendo es que no existe capacidad en el mercado para poder ajustarse vía cambios en precios y cantidades. Y tenemos que cambiar los patrones de comportamiento del consumidor o los patrones de comportamiento del mercado. A partir de esto aparecería un primer eje, que está en la primera columna, correlación positiva, negativa entre estos dos índices de precios y cantidades, y nosotros hemos metido un segundo factor, que es el que está en la primera fila, que se refiere a cómo cambian los precios en cuanto a su crecimiento, al tamaño de su crecimiento, puesto que el consumidor no es tanto capaz de analizar, de poder observar el cambio en precio de forma absoluta, sino lo que mide es el cambio en precio en forma relativa. Ve si los precios crecen más o menos, los precios de un artículo Y crecen más o menos, de otro crece más o menos con respecto a otro establecimiento que está más o menos alejado.